Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. El ambiente político que vive el país y el clima de inseguridad que vive en algunas regiones nos han llevado a hablar cada vez más de Estado de Derecho. Pero, ¿qué es Estado de Derecho? ¿Quién se encarga de aplicarlo? ¿Y a quién beneficia? Para hablar sobre este interesante y muy vigente tema, está con nosotros el abogado penalista Gilberto Santarrita, académico de la Iberoamericana. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y buenas noches a toda la auditoria. Vale la pena subrayar que la Agencia de Relaciones Públicas de su casa de estudios lo considera una eminencia en esta área, en el área del derecho penal. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito a que se queden con nosotros. Como cada semana nos acompañan en esta mesa la querida Verónica Ortiz. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, qué gusto. Gusto en saludarte, bienvenida. El doctor Luis Carlos Ugarez. Luis Carlos, ¿cómo te va? Bien, Gustavo, gracias. Bienvenido. Y nuestro amigo, el maestro Pepe Ureña. Buenas noches. Buenas noches. Antes de entrar al tema, yo los invito a ver la nota que le hemos preparado sobre Estado de Derecho. Veamos. El Estado surge como una forma de organización. En México, sus principales elementos son el territorio, la población y los poderes públicos. Para funcionar, necesita una serie de leyes que le den forma y estabilidad, que constituyan y regulen sus elementos. Estado y derecho no pueden existir por sí mismos, el uno necesita del otro. Así como el derecho se encarga de dar las leyes al pueblo y al gobierno, el Estado a través de sus poderes públicos se encarga de cumplirlas y hacerlas cumplir. Estado y derecho tienen un fin común, el beneficio de la nación. Para que esto se realice, cada ciudadano debe cumplir y hacer cumplir las leyes, ejercer sus derechos y señalar ante la autoridad cuando considere que estos no son respetados. Después de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, diversos sectores coinciden en la necesidad de unir esfuerzos para fortalecer el Estado de Derecho en el país. Convocaré a la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a las organizaciones de la sociedad para asumir el compromiso de emprender cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y, sobre todo, asegurar la vigencia plena del Estado de Derecho. El reto es que la ley se aplique sin privilegios y sin distinciones, que se ejerza con prontitud y transparencia para proteger a la sociedad y castigar a quien la lastime. Doctor, parece pregunta de primero de derecho, pero ¿qué es Estado de Derecho? Bueno, primero lo que tenemos que tomar en cuenta es que el concepto de Estado de Derecho es un concepto científico, es un concepto objetivo. Es decir, el Estado de Derecho no es lo que yo pienso que es el Estado de Derecho, ni lo que piensa el presidente, ni nadie. Es un concepto de naturaleza normativa. Es decir, el Estado de Derecho se compone por tres elementos esenciales. Uno es la división de poderes, que eso es una reminiscencia, evidentemente, de la Revolución Francesa. La aplicación del derecho, es decir, un ambiente donde el derecho controla las decisiones judiciales, administrativas y de todo el aparato, es decir, las decisiones de las autoridades se mueven en los rieles o sobre los rieles del principio de legalidad. Y por último, los ciudadanos están protegidos por el derecho, en lo que se llaman condiciones de juridicidad completa. ¿Qué quiere decir esto? Y termino. Que el ciudadano tiene las condiciones sociales para desplegar su personalidad con toda libertad. Vero. Sí, justamente en estos temas parece que es en donde falla, digamos, la parte cuando lo aterrizamos al Estado mexicano. Y no tanto porque falten leyes, efectivamente somos un país de leyes. Lo que no tenemos es como ese paso siguiente que consiste en la correcta, la debida aplicación de esas leyes y la protección a los ciudadanos. Tenemos como un problema de esta relación con la legalidad en la cual no nos sentimos protegidos y siempre hay algún pretexto o alguna causa por la cual no se aplica la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar exactamente de un país de leyes en el cual es más fácil modificar la Constitución, crear nuevas leyes y demás? Es decir, en el papel, en la teoría, tenemos un régimen de derecho y cómo pasarlo a la vida real y a la aplicación a cada persona. Sí.
Sí, muchas gracias, Verónica. Sí, efectivamente, como tú lo dices, tenemos un país de leyes, pero no un país de legalidad, que son dos cosas distintas. México tiene una riquísima tradición que hemos heredado desde la llegada de los españoles, que trajeron el derecho romano y el derecho árabe, y después fue combinándose con el derecho indiano y tenemos una hermosa tradición jurídica. Nuestros tratados internacionales son amplios. México ha promovido en los años, hace décadas, por ejemplo, el Tratado de Tlatelolco de no proliferación de armas nucleares. Es decir, nuestra jurisprudencia está llena de criterios interesantes. En fin, el problema aquí es que el ciudadano sufre de un fenómeno que se llama inseguridad cognitiva. Es decir, el ciudadano no tiene la confianza en que el derecho lo proteja a pesar de que sabe de su existencia. Entonces, tenemos un rico abanico de normas jurídicas, un aparato de aplicación más o menos eficiente, pero una ejecución en la vida práctica de esa norma prácticamente nula. De tal manera que este puente está mediado por el aplicador del derecho y es donde la doctrina y, desde mi perspectiva, es donde falla realmente el Estado mexicano. Buen marco jurídico, pero no aplicación de las leyes. Doctor Luis Carlos Ugalde. Pues sí, Gilberto, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el parte de la explicación de la democracia mexicana dando tumbos con resultados mediocres, más corrupta y más clientelista, tiene que ver justamente con que nuestra presunta transición se basó en la inclusión y en el pluralismo, pero no en la legalidad. Y este problema de dar el salto a la legalidad es un problema de que se aplique la ley, de que se combata la impunidad y de que cambies la perspectiva de la sociedad, que en 3, 4 de cada 10 mexicanos consideran que la ley debe cumplirse si es justa. Y este ánimo justiciero por encima del principio de legalidad es un daño terrible, que muchos políticos, por cierto, han resaltado. Lo que importa es la justicia al final, independientemente de la legalidad que lleve a ella. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. La pregunta un poco empezando por lo que dice Verónica. Tienes que hacer tantas cosas que tienes que empezar por algún lado con un Estado con capacidades muy limitadas. ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo le haces? Bueno, primero, esto es una labor que no se puede encomendar solamente a un subsistema de la sociedad. Es decir, no solo podemos responsabilizar al juez o al Ministerio Público o a la policía. Tenemos que actuar de forma sistémica, es decir, entender a la sociedad mexicana como un entramado de relaciones que se comunican y que la decisión que toma un funcionario puede repercutir en los derechos humanos de una persona, que es finalmente el gran árbol que tiene nuestra Constitución y que protege a las personas. El problema es que un defecto en la aplicación de la ley en cualquier materia puede trastocar en cadena, en reversa, es decir, los derechos fundamentales. ¿Cómo podemos hacer esto? Se ha hablado mucho de capacitación de funcionarios, se ha hablado mucho de aumentar los salarios. Todo eso es evidente, pero es que es tan evidente que ya no hace falta ni siquiera subrayar la idea, porque ya lo sabemos. Es evidente que, por ejemplo, la policía española es de las mejores que tiene la Unión Europea, pero uno se siente, hablando del fenómeno de la seguridad cognitiva, protegido por el policía, pero va desde la apariencia del policía, el tipo de patrulla y una serie de cosas que aparentemente son meramente superficiales, pero que para el ciudadano, para todos nosotros, es importante. Entonces, es una labor tremenda. Por ejemplo, lo que planteó el secretario de Gobernación hace unos meses. ¿Estás diciendo, doctor, que si es panzón, si lo encontramos comiendo una torta en la esquina, no nos representa seguridad la autoridad? Desde el punto de vista de la victimología, de la criminología y de las teorías que estudian la relación conductual entre la norma que representa el policía, que es la seguridad, y el ciudadano, no hay relación, no se siente el ciudadano protegido. Si la apariencia del policía cambia, el ciudadano sí se siente protegido. Lo que comentaba y acoto rapidísimo, el secretario de Gobernación en todos los puntos que promovió para el plan de Michoacán, acotó este tema y dijo, tenemos que cambiar desde las patrullas, evidentemente el armamento y la apariencia del policía para empezar a sembrar la confianza objetiva del ciudadano en el funcionario. Vamos a unos avisos, son muy rápidos, y vamos a regresar con el maestro Pepe Ureña, porque sin duda el tema Iguala nos obliga a hablar del Estado de Derecho. Regresamos, no se vaya, prohibido cambiar.
Estos 4 panelistas le agradecemos de verdad su sintonía. Le queremos recordar que hoy charlamos sobre Estado de Derecho con el doctor Santa Rita, abogado penalista académico de la Universidad Iberoamericana, la Ibero. Pepe Ureña. Sí. Doctor, bienvenido. Yo quisiera hacer una pregunta que quizá debió ser antes de lo que dijo Luis Carlos. ¿Cuándo históricamente comenzó a resquebrajarse el Estado de Derecho para llegar a niveles tan graves como los que están pasando actualmente? Con lo de Iguala, un alcalde inmiscuido en la delincuencia organizada abiertamente según la información pública, 1. Y 2, con esta reacción social que se está llevando al extremo de la violencia. Por una parte, hay muy justificada la protesta, pero por la otra, la violencia altamente censurable y no castigada. Sí, bueno, Pepe, la pregunta es una pregunta de naturaleza historicista, es decir, hay que acudir un poco a las fuentes. México, bueno, lo que dice la literatura especializada es que el problema ocurrió porque México no tuvo un proceso de renacimiento como lo tuvo Europa. Esa es una respuesta muy superficial. Más bien, yo soy de la idea de afirmar que la descomposición del Estado, en el Estado forajido en el que vivimos ahora, como lo llama John Rawls, es a partir de la Revolución, a partir de, no necesariamente de la fundación del PNR con Calles, sino después, con la práctica del caudillismo que permitió que se corrompiese todo. Tomemos en perspectiva que México es un país demasiado grande para la época de la Revolución. Entonces, esto permitía la creación de cacicazgos prácticamente incomunicados que generaban una suerte de feudo. Y el presidente municipal, el ranchero, el terrateniente, se convertía entonces en una especie de rey pequeño, un tlatoani, que hacía lo que quería. Tomando en cuenta que eran personas que venían de la batalla revolucionaria, no había una cultura jurídica muy sólida. Y esa es un poco la razón histórica que desencadena la corrupción y el problema en el que tenemos. Pero es una razón, lo subrayo, meramente histórica. Déjame comentar algo a lo que dice Pepe, porque es muy interesante lo que están diciendo. Yo creo que México nunca ha sido un país con Estado de Derecho. Más bien no es porque se deterioró, más bien es porque nunca ha existido. Creo que la pregunta es por qué ahora genera inestabilidad y antes no la generaba. Y yo creo que antes la falta de Estado de Derecho no generaba inestabilidad porque teníamos un régimen sustentado en negociaciones políticas hegemónicas. Y yo creo que llega el pluralismo, llega la fragmentación del poder político, sin Estado de Derecho igual que antes, y entonces se te descompone todo. Yo creo que ese es el tema central. Que ahora necesitamos construir una gobernabilidad con Estado de Derecho, mientras antes la gobernabilidad se podía dar en las negociaciones. Y perdón, para terciar en este tema, me parece que esa es la raíz de que desde el nivel, digamos, más próximo a los ciudadanos, que sería ahora el municipio, y el nivel de mayor proximidad hacia el de menor proximidad hacia la federación, pues por todos vas pasando por un deterioro que parece que no hay justamente quien responda, porque antes esta incluso división territorial obedecía a arreglos de control, digamos, extrajurídico, que ahora no hay, ¿no? Y vale la pena preguntarnos aquí en la mesa, ojalá nos puedas contestar, doctor Santa Rita, ¿qué tan grave es la debilidad del Estado? Es decir, conocemos informaciones que quien procura justicia está corrompido, que antes las policías municipales, pasando por todas las denominaciones, están corrompidas, que de 100 delitos únicamente se denuncian 2. Y es un embudo terrible de que únicamente están sentenciados 1 o 2 al final de esta larga y terrible y ominosa lista, y esos que llegan a la cárcel a veces son inocentes. ¿Qué opinas? ¿Qué tan débil es el Estado? Así es. La cuestión es compleja, muy compleja, desde la siguiente perspectiva. En muchos foros hemos discutido la posibilidad o la propuesta incluso un poco ya radical de que el pacto federal, como lo tenemos conformado actualmente, no responde a las necesidades históricos sociales que estamos viviendo. En otras palabras, el municipio, en su vertiente de seguridad pública, no de procuración de justicia porque no la tiene, sino la policía municipal tiene que desaparecer. Es decir, está desapareciendo paulatinamente. Observemos cómo los asuntos que en principio son competencia local, porque son delitos locales, son absorbidos por la facultad de atracción que tiene la PGR en varios casos.
¿Esto qué quiere decir? Se está federalizando la seguridad pública en México. El problema es lo que ustedes apuntan. Si la respuesta fuese que solo el municipio está corrompido y está ensuciado por la descomposición institucional, podríamos decir que habría que acotar a los municipios y listo. Sin embargo, como apuntan, la escalada de la descomposición, porque el sujeto decisionista en la teoría de la corrupción es el funcionario que finalmente en los 3 niveles se corrompe. Lo que sucede es que la corrupción no solamente es con dinero, sino que hay corrupción política, corrupción sexual, corrupción intelectual, que permea como si fuese una suerte de pulpo al Estado mexicano. Verónica Ortiz. ¿Qué hacer? Evidentemente estamos ante una fractura mayor. El caso de Iguala, como bien decía Gustavo, nos hace otra vez poner sobre la mesa el Estado de Derecho. Parecería que lo que estamos diciendo aquí es que pues, no funciona nada en la escala. De hecho, tenemos una organización que se llama World Justice Project, o sea, el proyecto de justicia global, en el cual analiza globalmente a 99 países. Estamos en el lugar 79 de 99 países. Y sobre todo cuando tomas en consideración justamente el imperio de la ley, el que haya justicia civil, justicia criminal, ¿no? El que haya, digamos, estén las autoridades acotadas en la impartición de justicia. Es decir, estamos totalmente fallidos. Sin embargo, también tenemos un proceso pues lento, inacabado de transición democrática, y parecería que entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo? Como ahora justamente decía Pepe, cuando vemos la violencia desbordada, cuando vemos voces que dicen hay que tirarlo todo y como que volver a empezar de cero, me parece que ahí también estaríamos como faltando a la idea de asignar responsabilidades en donde se tienen que asignar y poder construir a partir de ahí, ¿no? Sí. La cuestión radica más que en un diseño institucional, porque lo reitero, nuestras instituciones están bien diseñadas en la hoja, en el código, en la Constitución. Desde mi perspectiva, realmente la cuestión está en el funcionario particular. Es el funcionario donde esto se descompone realmente. Y eso lo puede decir cualquier abogado litigante, no ni siquiera un penalista, cualquier persona. Es más, iría yo más lejos. Cualquier persona que se acerque a la administración pública en cualquiera de sus diferentes caras va a sufrir este tipo de problema. El funcionario está acostumbrado a no cumplir con lo que le corresponde, en lo que es una suerte de traición al pacto. La filosofía y la teoría que estudia al Estado, cuando aborda el tema de la corrupción, señala que romper el pacto social a través de la corrupción es una especie de traición a la propia democracia. El problema es que esto se ha multiplicado de tal manera que estamos en el concepto que yo quería aterrizar aquí un poquito del Estado forajido. Un Estado que en principio tiene los instrumentos, pero que los corrompe, los destruye. Ahora con la reforma y el principio pro persona, donde cada funcionario, esto es muy importante, tiene que velar por los derechos humanos, es un paso muy importante que se ha dado. Sin embargo, en la aplicación práctica es donde está, una vez más, el problema. Es decir, tenemos que tener mejores personas que apliquen la ley, desde la ventanilla más sencilla hasta los órganos de inteligencia. El problema está no en la institución, sino en las personas como sujetos físicos en la aplicación de la norma. Yo ya no creo que puedes plantear un pacto o una nueva reforma al sistema penal cuando la reforma al sistema penal acusatorio está estancada y atorada, cuando hubo un pacto en 2008 que se ha cumplido muy parcialmente, cuando se propone un sistema nacional anticorrupción, pero los partidos no toman decisiones. Mi pregunta es, hay que construir primero confianza con decisiones concretas que den la señal de que efectivamente se va a restaurar o se va a construir por primera vez un Estado de Derecho. Quisiera que nos dijeras, si tú fueras el secretario de Gobernación, ¿cuál sería la primera decisión que tomarías? Vamos a una pausa, avisos muy rápidos y contesta el doctor Santa Rita en esta figura y en los zapatos del secretario del Interior del país. Volvemos. El doctor Ugalde planteaba
¿qué hacer en el supuesto de que tú estuvieras despachando en el Palacio de Cobian? ¿Qué contestas, doctor? Bueno, es una pregunta tentadora, sugerente y que yo he fantaseado muchas veces, lo debo de confesar aquí en... Ser secretario de en la Gobernación. mesa, claro. Pienso que todas las personas que nos dedicamos un poco al derecho siempre hemos sentido ese poder afrodisíaco que tiene el poder, ¿no? La seducción del poder, como decía Ikram Antaki. La cuestión es la siguiente, no podemos crear, como sucedía en la época de Santana, un cuarto poder, el famoso supremo poder conservador, que fue la única vez en la historia que México ha tenido 4 poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el supremo poder conservador, que verificaba que las normas y el actuar del Estado fuesen de acuerdo a la ideología conservadora del gobierno en aquel turno. No podemos crear, es decir, ni una institución supervisora del supervisor, porque esos controles ya los tenemos. La fiscalía de la fiscalía de la fiscalía. O la comisión de la comisión de la comisión. Porque eso ya está satisfecho en el sistema. Más bien, la cuestión, si yo fuese el secretario de Gobernación, sería yo utilizar al aparato de inteligencia de tal manera que sin crear un estado policial, sí tuviese yo la certeza de la actuación de funcionarios clave, pero no yendo desde arriba, sino desde abajo hacia arriba, ¿sí? Invirtiendo un poco la famosa pirámide, que ya no es pirámide, sino que ya es una célula, el problema de la corrupción. Porque ya la corrupción ya no es de uno hacia abajo, sino de todos, ya es una cadena que se ha enredado mucho. Yo utilizaría como secretario de Gobernación los medios que me da el Estado de Derecho, sin espionaje telefónico, sin nada de esto, para poder yo verificar de alguna manera el actuar y después, con las pruebas en la mano, procesar a estas personas con contundencia, sin elevar penas ni nada, porque las penas ya son lo suficientemente fuertes. De esta manera podemos comenzar a sembrar lo que dice el doctor Ugalde, por lo menos que la gente, que la sociedad viese que el Estado empieza a funcionar en el aparato último, que es la sanción, que es altamente vistosa y utilizado con fines electoreros, no electorales, comúnmente, ¿no? Pregunta, si me permites, Por Gustavo. favor, doctor. Castigar a los culpables es el principio fundamental para combatir la impunidad y evitarla, en cualquier tipo de organización, incluso en las organizaciones criminales, en la iglesia, en cualquiera. El castigo. El castigo a quien se porta mal. Más grave, sí, claro. Y ese es un problema en México, que no se castiga a los que se portan mal. En este caso de Iguala, los culpables aquí públicos pues, son Abarca, su esposa, y algunos señalan al ex El jefe de la gobernador. policía. Por sentido jurídico e intuitivo, ¿quiénes pueden ser responsables para que algo tan terrible haya ocurrido? Digo, no pueden ser 3 o 4 personas. Hay una cadena de comisión u omisión muy larga en donde se permite que estas cosas ocurran. ¿Qué te dice? ¿Quién más puede ser responsable? No des nombres, pero ¿quién en esta cadena de instituciones puede ser? Claro, bueno, esto se resuelve a través de lo que en derecho penal se llama la teoría de la imputación, es decir, atribuir a alguien la comisión de un delito. Esto es complejísimo porque estamos en lo que los penalistas alemanes, Roxin, creó una teoría para resolver, por ejemplo, el caso Eichmann. Eichmann, el líder de la solución final, que implicaba una cadena de responsabilidad que llegaba hasta el Führer, pasando incluso por la mecanógrafa que redactaba la orden. Estamos en el mismo escenario, estamos ante un aparato organizado de poder criminal. Entonces, atribuir la responsabilidad tiene que hacerse con criterios normativos como los que plantea, por ejemplo, esta teoría que, por cierto, en México no se utiliza. Se utiliza un sistema de autoría y participación totalmente anquilosado que permite por eso que un montón de participantes escapen de la imputación de la sentencia y por ende de la prisión. La cuestión es la siguiente. Habría que ver las órdenes de mando que se han dado a partir de una cabeza. Tenemos que partir de una cabeza que en esto aparentemente es el ex alcalde de Iguala. Sin embargo, como tenemos la mezcla de una institución como es la Policía Municipal en coautoría, como se dice en derecho penal, con la organización criminal, todas las órdenes y las comunicaciones están revueltas. ¿Qué habría que hacer? Sancionar a ambos aparatos de poder, a la policía y al gobierno corruptor y corrompido como aparato de poder organizado y a la organización criminal. El problema es lo que planteas, la cadena de imputaciones que se va en reversa puede llegar hasta altísimas esferas de gobierno. Es el turno del maestro Pepe Ure. Sí, siguiendo con este tema, pero así algo más en concreto, todas las de aparato organizado de poder, en este caso, en el caso de Iguala. Se habla, la gente, los que protestan, hablan de crimen de Estado. A ver, teóricamente, ¿cómo se tipifica un crimen de Estado, 1 y 2? En este caso, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Estado?
Pepe, es una pregunta muy interesante. El crimen de Estado se configura cuando por una acción u omisión, porque los delitos solamente se pueden cometer por acción o por omisión, el Estado organizado como aparato de poder, dominando el hecho delictivo, con todo el dolo, en este caso, con toda la intención de llegar al resultado, comete un delito. Generalmente, esta doctrina del crimen de Estado va orientado hacia delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, el genocidio, Ruanda, que el general Bagasora ordenaba a los Hutus matar a los Tutsis, organizando el aparato. Los crímenes, por ejemplo, de Videla, los crímenes de las dictaduras de Brasil, de Uruguay. Es decir, propiamente cuando el Estado mata no implica que es un crimen de Estado, aunque el Estado mate de forma organizada. Lo que pasa es que aquí el Estado no se ha configurado para matar, como por ejemplo lo hacían los nazis, que el Estado se invirtió totalmente. En lugar de proteger, se dedicó a destruir en un paradigma de una falacia biologicista de superioridad racial. ¿Qué sucede aquí? El Estado no se ha invertido en su función de proteger, sino que simplemente está totalmente desarticulado para proteger. No es propiamente, según la teoría del derecho penal internacional, un crimen de Estado. Sí. Verónica Ortiz. Eso me parece muy importante, es decir, estamos no frente a un crimen de Estado, sino frente a unas autoridades corrompidas que traicionaron el encargo que tienen, ¿no? Un poco con lo que decías tú, están traicionando no solo digamos, a su función, sino a la sociedad completa, pero me parece una precisión sumamente pertinente en este momento en que se puede prestar digamos, a todo tipo de despropósitos, ¿no? Sin querer minimizar con ello el hecho y que ojalá que al contrario, que se procese verdaderamente a quienes sean responsables. Tú hablaste de este proceso corruptor que no solo llega a las autoridades, sino que permea en la sociedad. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Es decir, incluso cuando pase y pensando en el mejor de los escenarios que se castigue a los funcionarios responsables, nos quedamos con una sociedad que es altamente tolerante a la ilegalidad. Lo decía Luis Carlos en su ejemplo de que los mexicanos 4 de cada 10 consideran que la ley se debe aplicar solo si es justa, o a contrario, Censu me parece incluso más dramático. 6 de cada 10 consideran que si no, la ley no me parece justa, pues estoy, digamos, con el derecho de cumplirla o no. Es decir, una discreción, una altísima tolerancia, como decía yo, a la ilegalidad. ¿Dónde empezar como ciudadanos? Porque los funcionarios que tenemos no nos cayeron de Marte, son producto también de una sociedad. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Bueno, esto tiene que ver con algo que decía un intelectual español, Julio Anguita, que me gusta mucho. Dice, los derechos humanos no se pueden cumplir si las personas no tienen para comer. Es decir, no en una perspectiva de que si todos somos ricos, entonces tenemos un marco de derechos humanos. No, ese no es el sentido, sino es de la siguiente manera. Si el funcionario no tiene satisfechas sus necesidades, tomando en cuenta el incremento del riesgo para su vida que implican determinadas funciones, por ejemplo, las policiales o incluso las de procuración o impartición de justicia, va a ser mucho más fácil que se corrompa, como sucede en países de la Unión Europea, como en Italia, por ejemplo. ¿Estás diciendo que el Ministerio Público tiene que ganar 400,000 pesos y el procurador 7,400,000? No necesariamente. Ese es un poco el espejismo en el que podemos caer en esto, que es un tema que hay que manejar con cierta precisión. No es necesariamente llenarle la bolsa al funcionario para que no se la llene por fuera, sino es que tenga las condiciones no solo económicas, sino de infraestructura para poder, por ejemplo, trabajar y su rol social poderlo desempeñarlo adecuadamente. Es decir, evidentemente hay que darle un salario más que digno, sin que sea un premio, porque no es un premio para el juez. Al juez no hay que colgarle una medalla porque dicta una sentencia justa, es su obligación. Y si dicta una sentencia justa, comete un delito. Pero que haya un respaldo, un reconocimiento social a esa labor, ¿no? Para comenzar a cultivar esto. Por ejemplo, que se publicase, cosa tan sencilla como en los medios de comunicación. Muy bien. Te escucho, ¿en los medios de comunicación? ¿Sí? Por ejemplo, una resolución sin esclarecer los elementos del juicio, aunque si es una sentencia que ya está de un caso que está resuelto, se podría publicar.
subrayar un poco también lo que se está haciendo correctamente para que las personas no nos sintamos en ese desamparo en el que a veces nos encontramos. Transparencia, ¿no? yo diría. Verónica Ortiz, muchísimas gracias. Buenas noches, Pepe Ureña. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Gracias. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y yo lo invito de manera muy respetuosa a que nos encontremos aquí, en este mismo canal, en la próxima emisión de Mesa Cuadrada. Que descanse. Buenas tardes, noches.